Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos vosotros. Con su espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Así, todo el que escucha la palabra que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Pueden sentarse. El cristianismo, lo que Jesús quiso hacer, era práctico. No solo era teoría, él no solo venía a hablar palabras bonitas, sino que venía también a hacer. Y él vino a hacer muchas cosas. Y cuando los fariseos lo cuestionaban, él les decía: los ciegos ven, los cojos caminan y los muertos resucitan. O sea que tenemos a un Dios, a un Señor que es todopoderoso, que tiene un poder inmenso de hacer las cosas. Y él se la deja, le da ese legado a todos los que quieran seguir con él. ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo siempre nos mete en la cabeza, en la mente: no se puede, es difícil, no lo van a conseguir. Jesús hablaba con autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Que hablaba con seguridad. Él creía en lo que él estaba haciendo, porque era enviado del Padre. Él no dudaba, sino era contundente. Y eso es lo que le transmite a los apóstoles: vayan y saquen espíritus, demonios en mi nombre. Vayan, impongan las manos a los enfermos y sanarán. Vayan, que no les va a faltar nada. Él no les dice: vaya, tal vez, de pronto, quizás, miren a ver. Vayan y me cuentan. Vayan y miren a ver. Y si les va bien, vuelvan. Y si no, tal luego. Es porque él tiene un propósito y él tiene la seguridad. Y eso nos falta mucho para los milagros materiales y espirituales. Cuando yo conocí a San Próspero, yo estaba en una situación económica muy difícil hace muchos años. Es un santo popular. ¿Qué quiere decir eso? Que se conoce en el ámbito común, como decir San Judas Tadeo, Santa Marta, que le tienen una devoción, pero no se conoce a mayor profundidad, no se sabe bien la historia, hasta que me empieza a llamar, y empiezo a profundizar y ver
que era un gran líder, un gran personaje y una persona que Dios lo utilizó para ayudar a mucha gente y para guiar el destino de grandes líderes, entre ellos papas, el Papa León X, por ejemplo, y varios otros papas y varios otros líderes del mundo, porque Dios le dio una sabiduría en su cabecita. Pero para llegar a eso, él tuvo que tener un proceso donde se fue fusionando con Jesús, fue haciendo lo que él dijo. O sea, las palabras de Dios, de Jesús, tienen un poder. Y ese poder no es solo vaya, mire, intente, o ay, tan bonito como habla Jesús, sino que hablaba con seguridad y que hablaba con coherencia. Hablaba con poder, hablaba con seguridad, hablaba con dominio de sí mismo, porque creía en el poder absoluto del Padre. Y eso se lo transmite a los apóstoles, y eso lo encuentra San Próspero. Y es ahí donde el Espíritu Santo le empieza a ayudar y le da esa sabiduría para guiarse primero él para tomar decisiones y después guiar a los demás que necesitaban de esa palabra, de esa guía, de esa consulta. Y Dios le dio muchos dones a él, igual que a San Benito, igual a Santa Hildebranda, a Santa Rita, a muchos otros santos, que a veces lo vemos como mito, como leyenda, pero que sí, Dios daba ese poder y da ese poder. Y Dios nos puede dar ese poder hoy, actualmente. ¿Cuál es ese poder? Tenerlo a Él, seguir sus palabras. Y hoy nos lo dice en el Evangelio, el edificar en suelo firme. Y ese suelo firme tiene que ser la fe, la seguridad de que vamos a triunfar, la seguridad que vamos a salir adelante. Si un guerrero va a la guerra y empieza a pensar, uy, me van a matar, uy, es que no tengo el armamento, uy, no, es que eso está como difícil porque es que son 10 contra 1, uy, es que yo como que no sé, lo mata la duda, el miedo, la incertidumbre, y cuando está en la batalla y va a pelear, duda, y el que duda, pierde, porque viene otro que está seguro y le dice, material el líder, se lo lleva por delante, y esa es la vida. Y esa seguridad, ¿quién la da? La da Dios. Si ponemos en práctica sus palabras. Es que no es un discurso, ay, tan bonito, ay, sí hay que tener fe, hay que confiar en Dios, ay, es que Dios hace milagros, ay, tan bonito Dios. No, hay que creer y tener la certeza de que Dios está con nosotros. ¿Qué hace el enemigo? Meternos en decir, no, usted no va a luchar, usted no va a salir adelante. No, esto está terrible, el mundo se va a acabar. No, es que no va a haber con qué comer. No, es que todos nos vamos a enfermar y vamos a morir. Todos nos vamos a tener que morir en algún momento. Esto va a pasar, este mundo va a pasar, a evolucionar, va a cambiar hacia algo mejor en el futuro, porque eso lo Jesús lo profetiza. Pero mientras tanto tenemos que estar luchando, tenemos que estar en pie firme, y nuestras bases tienen que ser la seguridad de que Jesús es el Señor. San Próspero creyó en eso. Creyó que Dios, Jesús y la Trinidad se posaron sobre él y lo guiaban. Por eso él pudo llegar a niveles muy altos, a escribir. Él escribió cosas muy importantes. Ayudó a San Agustín, al doctor San Agustín de Hipona, que es donde la mayoría de la teología coge fuerza en los padres de la iglesia. A él no lo querían ya mucho, porque era africano, del norte de Hipona, del norte de África. ¿Y quién le abrió las puertas? Fue San Próspero. Una persona humilde, sencilla, que venía de una familia más o menos acomodada, pero que sigue ese llamado de Dios y cree en ese propósito. Y por eso lo llaman próspero, sabio lo llaman, porque él llegó a tener un nivel en el cual se comunicaba con el Señor, con Dios. Pero no es el único, todos nos podemos llegar a comunicar con Dios. En la primera lectura hablaba del exilio de Babilonia.
¿Por qué? Porque ellos desobedecieron al Señor y ellos no creyeron en el poder de Dios. Creyeron que la otra potencia tenía más poder que ellos y se dejaron dominar. Hasta que el tiempo pase y llegue el rey David, era un simple pastor y llega a ser rey. Bueno, en el camino hay mucha historia para contar sobre cómo fue o cómo no fue, pero el hecho es que llegaron de nuevo a ser potencia, pero porque creyeron en el poder de Dios. Y usted va a ver a Jerusalén y eso es un peladero, casi desértico. Hay valles muy bonitos, pero allá no es que se produzca mucho. Ahorita con la tecnología es que han avanzado muchísimo, son duros los israelitas, los de Israel, pero porque han confiado en la palabra del Señor, han confiado que Dios tiene un propósito para ellos, han confiado de que Dios tiene un poder para darnos a todo el que cree en Jesucristo, podrá tener y hacer y realizar muchas obras maravillosas. Es que debemos de entender que es un mandato que Él da. No está hablando un discurso bonito, lindo, de que miren, que sí, chévere, que andamos con Dios, seamos buenos, y que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es porque no profundiza. A veces nos quedamos en lo exterior, en cumplir. Yo hice la novena, fui a la misa, fui buena persona, le ayudé, pero de conocimiento de Dios, nada. De profundizar en las palabras del Señor, hacer lo que Jesús enseñó, el amor hacia los hermanos, estar buscando sobre Dios, no lo hacemos. Por eso nos llegan estas catástrofes, estos momentos difíciles y queremos salir corriendo y que no hay con qué pagar el arriendo, los servicios y las deudas y el banco no me quiere ayudar. ¿Y qué va a ser del futuro y cómo vamos a...? No, la vida seguirá. Pero seguirán los que han creído en ellos, grandes científicos, empresarios. Después de fracasos, de 50,000 fracasos, usted mira toda la historia de los grandes empresarios, líderes, emperadores, artistas, presidentes, fueron vidas, la mayoría, de fracaso. ¿Pero qué lo diferenciaron? ¿Cuál fue el éxito de ellos? Mantenerse hasta el final. Me caigo, vuelvo y me levanto, me caigo, vuelvo y me levanto. Tengo ese objetivo claro que voy a hacer y Dios le ayuda. Y estamos hablando de casos que no son religiosos, que nada tienen que ver con la religión, aunque muchos empresarios y muchos líderes son muy religiosos, son muy espirituales también. Pero hablando del tema común, muchos no lo son, pero creen en sí mismos. Porque dentro de nosotros tenemos una partícula de Dios, una esencia divina. Somos imagen y semejanza de Dios. Pero no activamos ese poder que Dios nos da en nosotros. Porque nos dejamos llenar de las noticias, porque nos dejamos llenar de los miedos. Porque qué tal hoy, no de pronto, tal vez, y vivimos con miedo. Esa es la peor pandemia que podemos tener, el miedo. No es que ahora salgamos a descuidarnos y que nos coja el bicho y nos dé 3 vueltas, no, pero tampoco vivir con el miedo. Miedo al futuro, miedo a la economía, miedo a vivir. Todo el tiempo estamos expuestos a morir. Usted se resbala de las escaleras, del baño, se acuesta y le pasa como Diomedes, no amanece. ¿Por qué? Porque esa es la vida. ¿Quiere vivir con miedo o quiere vivir con fe? ¿Quiere vivir con seguridad y triunfar? ¿O quiere vivir encerrado en su mundo teniendo miedos de qué va a pasar, de qué no va a pasar? Lo más seguro es que haya fracasos. Y por eso le pongo el caso de muchos científicos, empresarios, emperadores, reyes, presidentes que fracasaron. O sea, lo más seguro es el fracaso. Pero llegará el momento en que ese fracaso se vuelve un aprendizaje y se vuelve un éxito. Y Dios mira el esfuerzo. Uno cree, no, es que Dios anda ocupado por allá, quién sabe en dónde y que me va a poner cuidado, porque pues el hombre anda ocupado, ese anda por allá, quién sabe en dónde, en la China será resolviendo el problema de los chinos, porque
A mí no me escucha. No, Dios ve. Y Dios ve el esfuerzo y ve que cada día nos levantamos a luchar y que cada día queremos salir adelante. Habrá momentos de angustia, habrá momentos de tristeza, habrá momentos de pánico, de terror, de miedo, pero hay que saber tolerar, hay que saberlo manejar. La resistencia que nosotros tengamos a eso. Eso lo tuvieron que pasar muchísimos cristianos a través de 2000 años. Y seguiremos pasando muchas cosas, porque estamos expuestos a todo, a todo. Pero quien nos salva, quien nos libera y quien nos saca adelante es Dios. Pero si ponemos en práctica lo que Él nos enseña, si creemos realmente que Él tiene el poder, mire la psicología de Jesús. Él no duda, Él no tiembla, Él no cuestiona, Él dice, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Vayan y hagan, esto se va a hacer así, esto va a ser así. Y lo prueba diciendo que Él va a morir y que va a resucitar. Lo prueba haciendo milagros extraordinarios. Y muchos que han creído y hemos creído, porque yo soy testimonio del gran poder que Dios tiene en nosotros, porque yo he visto miles de milagros en muchísimas formas y mi vida es un milagro, es porque he creído y he confiado totalmente en Jesús, en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Virgen, en los ángeles, en los santos. Pero no es decir, ay, ayúdeme, ay, no, sí, yo creo, no, sí, es que ellos son buena gente. Sí, es que sí, me mandaron a hacer una novena y yo la hago porque a prender un meloncito, entonces sí, hagámoslo. Porque no, es una seguridad de que Dios está con nosotros. El que duda, pierde. Y pierde mucho. Porque Dios lo mira, lo pesa a usted y dice, no, este no sirve. ¿Por qué? Porque están dando y pierde. Duda de mi poder. Es que no nos afiancemos en nuestra capacidad humana. Porque humano es imperfecto. Pero cuando usted cree que el Dios está con usted y la voluntad de Dios está con usted y usted está en los caminos de Dios, es que Dios lo va a sacar adelante. La divina providencia no lo va a abandonar. Entonces, ¿por qué nos desesperamos, nos angustiamos, lloramos, nos rompemos las vestiduras? Si Dios está con nosotros. Dios nos mira y dice, no, pero ¿cree o no cree? No, yo creo que usted no cree, hermano, porque está angustiado, estresado, todo es negativo, todo se va. Mejor dicho, el apocalipsis ya llegó. Imagínense cuando llegue el apocalipsis, ¿qué vamos a hacer? Todo es difícil, todo es complicado. ¿Por qué? Porque nos falta aprender del Maestro, interiorizar sus palabras. Y ahí vamos a construir realmente el reino de los cielos, ahí vamos a tener esa certeza. Entonces nos creemos muy espirituales porque vamos a una Eucaristía, hacemos una novena, hablamos de los santos, de los ángeles, vamos a un sitio, vamos al otro, le hago obras sociales a fulano, a sutano, pero en el fondo nos falta mucho, porque llega una brizna, como dice el Evangelio, una dificultad y nos echamos a morir. Queremos desesperarnos, todo lo vemos negro, difícil, todo se cierra. Es como a los caballos que le ponen ¿los qué llamamos? ¿Los qué? Tapaojos. Claro, él va para adelante. O sea, y se nos cierra la mirada y decimos, no, esta vaina no va para ningún lado. Entonces, ¿dónde está la espiritualidad? ¿Dónde está realmente creer en Jesucristo? Y pedimos dones y pedimos bendiciones y pedimos cosas extraordinarias, pero nosotros en las pruebas, en las dificultades, en los aprendizajes, fallamos. No creemos en Dios, no creemos en nosotros mismos. Entonces, si le pasa algo a alguien de la familia, si nos pasa algo a nosotros, si a Colombia le pasa algo, si al mundo le pasa algo, pues entonces todo se acabó y ya, apaga y vámonos porque esto ya no. Entonces, ¿dónde está la fe realmente de que Dios está con nosotros y obra extraordinariamente? Que Dios abre los caminos, que Dios hace milagros maravillosos en la vida de nosotros.
Por eso es que muchas veces perdemos bendiciones. Por eso muy frecuentemente hay bendiciones que están por llegar y las perdemos, o se extravían, o se demoran, o se embolatan, porque nosotros en un momento no lo decimos de pronto, pero en el pensamiento, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Esto me va a convenir o no? ¿Será? Es que esto es como difícil. Uy, es que esto está grave. ¿Dónde está su certeza y su seguridad que Dios está con usted? ¿Dónde está? Cuando Jesús manda a los apóstoles, les pone una prueba y les da un mandato también, les da una seguridad, les dice, váyanse sin nada. Antes no les dice, váyanse en pelota. El frío les iba a dañar. Les dice, váyanse sin nada, sin forja, porque todo trabajador tiene derecho a su salario. Y mi Padre los va a proteger y no les va a faltar nada. Y más de uno le cogió la caña y vámonos. Y ya sacaron demonios, sanaron enfermos, trajeron bendiciones, les fue divinamente y llegan, Señor, mire, es que en tu nombre vieron sanaciones, milagros, exorcismos, eso eran los banquetes, porque tuvieron esa certeza. Lo que tenemos que trabajar es su palabra en nosotros. Su palabra es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando ustedes estemos en esas preocupaciones, en esas angustias, recordar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. No es tal vez, de pronto, quizás, miremos, por casualidad, mire a ver, sino yo soy. Eso representa un concepto teológico muy profundo del que es en el Antiguo Testamento, que se aparece a Moisés. Moisés le dice, bueno, yo voy a ir a hablar con fulano y sultano, pues ¿usted cómo se llama? No, yo soy él que soy. O sea, la humanidad, todo centrado en el universo, en él. Y Jesús es él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, confiemos para que Dios nos regale bendiciones, para que nos dé esa sabiduría como se la dio a San Próspero, para que no la embarremos cuando vayamos a hacer algo, para que cuando hagamos algo lo hagamos comprometidos, seguros de que Dios está con nosotros. Eso es lo más difícil que se puede trabajar en el camino espiritual, porque siempre adentro está el enemigo. No, pero ¿eso qué se va a dar? Eso no friegue, eso no se va a conseguir, eso es difícil. No lo haga, eso no lo haga, que eso no va para ningún lado. Eso va a estar peor y le va a ir mal. Eso, mejor dicho, deje así. Porque el enemigo quiere siempre tenernos subyugados, doblegados, amarrados, y que no progresemos espiritual y materialmente. Porque la prosperidad no es solo material. Eso es algo que se da, que Dios es grande. La más importante es la espiritualidad, el reino de los cielos. Porque cuando salgamos de acá, los de acá, casas, carros, lo que usted quiera, cuenta se queda acá. Pero lo que cultivemos es lo que nos vamos a llevar a la eternidad. Pidámosle al Señor en este momento que se haga presente, nos ponemos de pie y vamos a